La paz de Dios reina entre todos. El apostolado de la alegría. El Padre Pío era un hombre muy duro contra todo tipo de pecado, pero tierno, jovial y amante de la vida. Era un conversador brillante con la astucia de mantener en suspense a sus oyentes. Le gustaban mucho los chistes y en su repertorio no le faltaban lo que se referían a los soldados, políticos y religiosos. De la boca del Padre Pío el chiste y la anécdota no eran solo sano humorismo y simple distracción, sino también una especie de apostolado. El apostolado de la alegría y del buen humor. Una tarde calurosa en que paseaba, como frecuentaba hacer con sus hermanos e hijos espirituales, les contó esta anécdota. Una vez entró de monje un joven juglar que no conseguía cantar los salmos ni rezar las oraciones con los hermanos. Pero en cuanto el coro quedaba vacío, se acercaba a la estatua de la Santísima Virgen y le hacía piruetas para congraciarse con ella y con el niño Jesús. Una vez lo vio el fraile sacristán y avisó al abad. Este, después de haberlo observado un rato, se maravilló de ver que la estatua de la Virgen tomó vida. María sonreía y el niño Jesús aplaudía con sus manitas. Cada uno de nosotros, decía el padre, hace de bufón en el puesto que Dios le ha designado. El fraile más ignorante ofrecía a la reina del cielo lo único que sabía hacer, y ella lo aceptaba con gusto. Auxilio seguro. A muchos que acudían a él para pedir intercesión en momentos de necesidad, el padre no faltaba en darle una mano con su oración. En una ocasión contaba un monseñor que a un campesino conocido de él, el cual le vino un fuerte y repentino dolor de muelas una noche, en su desesperación por sentirse que el padre no había escuchado su súplica de intercesión, tomó un zapato y lo arrojó contra el cuadrito en el que estaba la foto del padre. Pasado el tiempo y habiendo olvidado el gesto de irreverente, fue a confesarse con el padre, el cual replicó en el confesionario: ¿Y todavía tienes coraje después del zapatazo que me distes en la cara? Sanación milagrosa. Una de las sanaciones más conocidas del Padre Pío fue la de una niña llamada Gema, que había nacido sin pupilas en los ojos. La abuelita de ésta la llevó a San Giovanni Rotondo con la esperanza de que el Señor obrara un milagro a través de la intercesión del Padre. El Padre la bendijo e hizo la señal de la cruz en sus ojos. La niña recuperó la vista, aunque el milagro no terminó allí. Gema vio desde ese momento, sin nunca tener pupilas. Ya de adulta, Gema entró en la vida religiosa. El padre y los niños. El padre tenía también un gran amor por los niños. Cuando se le pedía la intercesión por el nacimiento de algún bebé que viniese con problemas, o por algún niño que estuviese enfermo, intercedía hasta conseguir la gracia. Un canciller, a cuya esposa se le aproximaba el parto que se presentaba lleno de dificultades, fue a consultar con el padre y a pedir sus oraciones. «Vete tranquilo», le dijo el padre, «y nada de preocupaciones». En el momento del parto la situación se complicó y los médicos le dijeron que si no operaban enseguida temían por la vida, tanto de la madre como del bebé. El canciller desesperado fue al cuarto que estaba al lado donde había una fotografía del Padre Pío en la pared, y delante de ella empezó a insultarlo y a decirle palabrotas. No habiendo terminado de desahogarse cuando escuchó el llanto de un bebé. Salió corriendo hacia el cuarto de su esposa y encontró un hermoso varoncito nacido sin operaciones, para sorpresa de los médicos. Hijos espirituales. El Padre Pío tenía entre aquellos que se le solicitaban un grupo de hijos espirituales a quienes prometía asistir con sus oraciones y cuidados a cambio de llevar una vida fervorosa de oración, virtud y obras de caridad. Entre este grupo de devotos hay un sinnúmero de anécdotas, en la cual el cuidado real y oportuno del Padre se manifiesta de forma extraordinaria. Entre estas anécdotas está la de un joven cuya madre lo llevaba donde el padre desde que éste era muy pequeño, y un día al salir del convento para tomar el autobús de regreso a casa,
un coche lo atropelló por la espalda, haciéndolo volar por los aires. Mientras éste volaba sobre el coche, viendo la imagen de la Virgencita del convento al revés, se dio cuenta de lo que le estaba ocurriendo. Solo logró gritar: «¡Virgencita mía, ayúdame!». Lo llevaron inmediatos al hospital y todos los exámenes mostraban que todo estaba en orden, aunque no se explicaban de dónde provenía la sangre que había en su camisa. En cuanto éste pudo, salió corriendo hacia el convento para darle gracias al padre que estaba rezando en el coro. «No me des las gracias a mí», le respondió el padre, «dásela a la Virgen, que fue ella». Después de mirarlo con los ojos llenos de amor y con una gran sonrisa en los labios, le dijo: «Hijo mío, no te puedo dejar solo ni un minuto». Llamado a la coredención. La vida del Padre Pío está llena de acontecimiento extraordinario, que es necesario buscar las causas de ello en su vida íntima. Quien es llamado a servir en la misión redentora de Cristo tiene que sufrir mucho moral y físicamente. Estos sufrimientos los purifican y encienden cada vez más del amor de Dios. En una carta escrita por el padre en 1913 decía: «El Señor me hace ver como un espejo, que toda mi vida será un martirio». Desde que ingresó en la vida religiosa hasta que recibió los extigmas, la vida del Padre Pío fue un vía crucis. En 1912 escribe: «Sufro mucho, pero no deseo para nada que mi cruz sea aliviada, porque sufrir con Jesús es muy agradable». A una hija espiritual le dijo un día: «El sufrimiento es mi pan de cada día. Sufro cuando no sufro. Las cruces son las joyas del esposo, y de ellas soy celoso. Ay de aquel que quiera meterse entre las cruces y yo». Su proyecto más grande en la tierra. La tarde del 9 de enero de 1940, el Padre Pío reunió a 3 de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto el cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra: la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. El padre sacó unas monedas de oro del bolsillo que había recibido en una ocasión como regalo y dijo: «Esta es la primera piedra». El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lécaro y un inspirador discurso del Padre Pío VII. La finalidad del hospital es curar al enfermo tanto espiritual como físicamente. La fe y la ciencia, la mística y la medicina. Todos de acuerdo para auxiliar a la persona entera del enfermo, cuerpo y alma. Grupos de oración. Lo que le falta a la humanidad, repetía con frecuencia, es la oración. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mismo padre funda los grupos de oración del Padre Pío. Los grupos se multiplicaron por toda Italia y el mundo. A la muerte del padre, los grupos eran 726 y contaban con 68.000 miembros, y en marzo del 1976 pasaban a 1.400 grupos con más de 150.000 miembros. Yo invito a las almas a orar y esto ciertamente fastidia a Satanás. Siempre recomiendo a los grupos la vida cristiana, las buenas obras y especialmente la obediencia a la Santa Iglesia. Segunda prueba y persecución. La envidia humana se echó encima de las obras del Padre Pío. Desde 1959, periódicos y semanarios empezaron a publicar artículos y reportajes mezquinos y calumniosos contra la Casa Alivio del Sufrimiento, para quitar al padre los donativos que le llegaban de todas partes del mundo para el sostenimiento de la casa. Sus enemigos emplearon una serie de documentos falsos y hasta llegaron sacrílegamente a colocar micrófonos en su confesionario para sorprenderlo en error. Algunas oficinas de la curia romana condujeron a las investigaciones.
Le quitaron la administración de la Casa Alivio del Sufrimiento y sus grupos de oración fueron dejados en el abandono. A los fieles se les recomendó no asistir a sus misas ni confesarse con él. El Padre Pío sufrió mucho a causa de esta última persecución que duró hasta su muerte. Pero su fidelidad y amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. En medio del dolor que este sufrimiento le causaba, solía decir: «Dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre». La paz de Dios reina entre todos.